y eh, las preguntas que tengan serán resueltas al final de la exposición de Laura. Laura, adelante, muchísimas gracias, bienvenida y bienvenidos a todos los participantes. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias a ti. Muy buenas tardes para todos. Entonces, pues vamos a iniciar nuestra charla. También muchísimas gracias a Juan Esteban que nos ha colaborado como en todo el proceso, pues para llegar hoy a este punto de la charla. Entonces, muy bienvenidos a las personas que están conectadas y a las que se siguen conectando también. Bueno, entonces, como se los decía Ricardo, mi nombre es Laura Dorato y soy abogada para el área de privacidad y protección de datos personales en Olarte More. Como firma, pues hoy nos sentimos muy contentos de participar en estas charlas y compartirles un poco acerca de esos temas en privacidad y protección de datos que tanto nos gustan, y pues la idea es siempre como fomentar con ustedes el interés en esta práctica. Entonces, pues nada, muchas gracias a la Cámara de Comercio Colombo-Americana en la seccional Antioquia y Caldas por esta invitación. Bueno, como lo pueden ver en pantalla, el tema que vamos a tratar hoy son las normas corporativas vinculantes, el camino para la certificación de buenas prácticas en privacidad y protección de datos personales. Entonces, bueno, siguiendo acá con nuestra presentación, les presentamos nuestro aviso de privacidad, ya que pues como pudieron ver, pues nuestra charla está siendo en este momento grabada para que pues sea dispuesta en diferentes canales con posterioridad para su consulta. Si quieren profundizar en el tema o volver a algún punto que les interesó, pues bueno, allí va a estar. Entiendo que va a estar en el canal de YouTube, me corrigen de por chat, pero para que puedan consultarla allí. Vamos a ver entonces el orden que tenemos preparado para la sesión del día de hoy. Pues en primer lugar vamos a entender por qué estamos acá, qué son las normas corporativas y vinculantes. Vamos a mostrarles por qué de pronto para ustedes como empresarios puede ser importante ir pensando a nivel interno de sus organizaciones si queremos o no queremos contar con esto en nuestras empresas, si es beneficioso o no, ¿sí? Para que lo sometan ustedes a decisión. Luego vamos a hablar de la razón de ser de estas normas corporativas vinculantes en el contexto nacional colombiano, un poco pues para entender cómo surgen, si están o no están en nuestra norma, si están o no reguladas, ¿sí? Cómo las hemos visto, si es algo nuevo, si es algo que viene antes. En tercer momento vamos a ver pues cómo las normas corporativas vinculantes pueden ser el camino a la certificación de buenas prácticas, que se entiende por esa certificación hoy, ¿sí? Y finalmente vamos a concluir en cómo estamos y cómo va a ser esta respuesta, si estas normas corporativas vinculantes aplican o no aplican en Colombia. Entonces, bueno, teniendo claro aquí este orden, comencemos por entender por qué estamos acá y qué son las normas corporativas vinculantes. Entonces, bueno, pronto si ustedes han sido juiciosos, han seguido algunas de nuestras charlas, han tenido la oportunidad de pronto de ver esta diapositiva y la siguiente, porque a nosotros siempre nos gusta insistir en la relevancia que tienen los datos para nosotros, ¿sí? Y para nosotros es como nosotros como empresarios, nosotros como comunidad, nosotros como personas que están viviendo en este momento de la evolución en que somos tecnología, en que somos datos. Entonces, pues nada, para nadie es un secreto que estas empresas, digamos las empresas que son más fuertes mundialmente, son aquellas que se han atrevido a hacer un cambio, a apostarle a la tecnología, a apostar un cambio en sus modelos de negocio basados en esta tecnología. Y bueno, ¿y por qué lo han hecho? Pues simplemente pues porque han visto o han sufrido también llegadas de tecnologías como el Internet, que han obligado eh, a cambiar y que a este mundo pues mostrar que estamos realmente interconectados. Entonces, pues en ese sentido, sumado a que pues hay tecnologías, que hay otras herramientas, que estamos cambiando, que las necesidades son diferentes, pues los empresarios se han dado cuenta que en este momento no solo las transacciones son por productos, son por servicios o son monetarias, sino que en realidad pues estamos también tratando de monetizar la entrega o el flujo de información, ¿sí? Esto es lo que le da paso a las economías digitales que todos conocemos y que pues hoy en día y más con factores externos como por ejemplo estamos en una pandemia, pues a todos nos obligaron a migrar a otros canales que pues para nosotros no eran tan comunes, que eran más bien auxiliares, pero que ahora podemos hablar casi que son canales principales. Entonces, fíjense cómo todo esto, cómo todas estas transacciones que ya no son solo por productos o servicios, o son productos o servicios basados en datos,
todo tiene que ver con datos. Al final, pues el Internet son datos, las nuevas tecnologías se alimentan de datos. No se tratan de pensar hoy qué sería una inteligencia artificial sin la información o sin los datos, cómo se construye, cómo se evoluciona. O fíjense qué puede ser hoy el blockchain sin los datos. Son tecnologías que no serían absolutamente nada si no tienen datos. Entonces, acá lo que yo siempre digo es que estas grandes empresas que ustedes ven en pantalla y otras que ustedes pues también tendrán referenciadas, han entendido esto, y no solo lo han entendido, es algo que yo siempre digo, es que lo han creado, y aparte de que lo han creado, lo siguen evolucionando. Esto no es algo que vaya a parar, esto no es algo que vaya a cambiar, sino que es algo que está en una constante mejora, evolución para nosotros como usuarios. Entonces, como ellos están en este cambio, hay una búsqueda constante ¿de qué? Pues de mejorar la experiencia de los usuarios. ¿Cómo mejoramos la experiencia de los usuarios? Bueno, vamos a de pronto a consentir al usuario y decir, vea, usted es único, usted es especial. Y por eso cuando nosotros llega el fin de año es como nadie escucha música como tú la escuchas. Y, ¿sí? Y te mandan pues, este año descubriste tales artistas, este año hiciste esto, hiciste estas playlists. Todos son experiencias personalizadas. Construir estrategias de mercadeo y por eso uno siente que lo escuchan. Y en realidad lo escuchan. Si yo digo necesito comprar un armario, ¿qué me aparece luego a mí en la red social? Armarios, de cuáles armarios quiere, le tenemos los armarios más cerca a su casa, le tenemos estos armarios. Entonces, aquí hay unas estrategias de mercadeo bastante fuertes basadas en datos y en información de los usuarios. Y aparte de eso, pues estas empresas también son muy conscientes de que pues hay que ampliar el portafolio de servicios y por eso, digamos, Google no es hoy solamente el motor de búsqueda, ¿sí? Sino que migró a ser otro tipo de servicios. Ahora tenemos mailing, tenemos asistentes inteligentes, tenemos dispositivos, servicios empresariales y demás. Entonces, yo hoy les traigo empresas de tecnologías como ejemplo, pero sin embargo hay muchas empresas dentro de diferentes industrias que están cada vez usando más información a su favor, teniéndolo más como un insumo, ¿sí? Como un insumo base, ¿sí? Y muchos de estos insumos base de información es información de datos personales. Incluso algunas de estas son datos personales sensibles, que tenemos que tener mucho más cuidado en cuestiones de autorizaciones, en cuestiones de tratamiento de información. Entonces, estas empresas cada vez usan más información como insumos y a la vez son más globales. Entonces, cuando se presentan estos dos tipos de componentes, pues al nivel de las organizaciones necesitamos estar muy bien blindados, comprender muy bien por qué esto es importante, por qué las normas me exigen a mí tener un cumplimiento, apegarme a los regímenes de cumplimiento que hay en mi legislación local, ¿sí? Y pues implementar mecanismos que entendemos que deben ser suficientes, porque pues tampoco la idea es presentarle a los empresarios un montón de normas que les enreden, digamos, les enreden su operación. No, la idea acá es tener mecanismos ágiles, pero que sean suficientes para la protección y que sean suficientes también de cara a la autoridad de protección de datos cuando esta me requiere, me diga, ¿estamos cumpliendo o no estoy cumpliendo? Entonces, hoy vamos a hablar de un instrumento, ¿sí? Un instrumento que surge en pro de esta transferencia de información, en una transferencia de información de datos personales y que pues a la luz de la norma podríamos estar cumpliendo pues los lineamientos internos también de las compañías. Entonces vamos a ver ahora sí qué son y cómo están definidas estas normas corporativas vinculantes. Entonces, para entender acá las normas corporativas vinculantes es necesario irnos un poco a lo que yo llamaría la raíz. La raíz pues tiene un antecedente internacional importante y se basa en el Reglamento General de Protección de Datos Europeo. Entonces, actualmente pues en Europa se encuentra con una norma que se conoce, yo la tengo acá referenciada como GDPR para no confundirla con el Reglamento General de Protección de Datos de Colombia, ¿sí? Entonces está ahí como por sus siglas en inglés, pero pues en realidad hacemos aquí referencia a la norma europea, que es actualmente la que brinda mayores estándares de calidad
en materia de protección de datos personales. Entonces, pues tenemos que en su artículo 20 las define como unas políticas de protección de datos, ¿sí? Que asume un responsable o un encargado. Eso acá es bastante importante porque estamos en roles de responsable y encargado. Pues, ¿de qué? Pues del tratamiento, con el fin de realizar transferencias de datos personales a otro responsable o a otro encargado que está en un tercer país, ¿sí? Pero que aún así, estando en un tercer país, fuera de estos países de la Unión Europea y del espacio económico europeo, tenemos que estar dentro del mismo grupo empresarial o una unión de empresas dedicadas a una actividad económica conjunta. Estos son como los requisitos que vemos acá sobre normas corporativas vinculantes. Vamos a ver entonces también que es importante entender cómo surge o cuál es ese espíritu que traían las normas corporativas vinculantes en este GDPR. Entonces, cuando uno toma la norma europea, puede ver que tiene unos considerandos iniciales en los cuales de su lectura se desprende cómo la creación de estas normas contribuyen en varios aspectos. Ustedes lo pueden ver ahí en pantalla. Entonces, a tener un nivel uniforme y elevado, también coherente, de la protección de los derechos de estas personas físicas, ¿sí? De armonizar las prácticas que se tienen en protección de datos personales al interior de un grupo empresarial, digámoslo grande, ¿sí? A velar también por la libre circulación de los datos personales. Y acá es muy bueno tener, como llamar la atención en que la circulación de la información no es mala, no es que sea restringida, no está prohibida, sino que debe ser totalmente regulada, ¿sí? Y a esto deben, digamos, apuntar los empresarios. Y las normas corporativas vinculantes también hacen posible que los grupos empresariales o las uniones empresariales dedicadas a una misma actividad económica, teniendo en cuenta que esto es GDPR, ¿no? Que se valgan de estas normas cuando quieran hacer transferencias internacionales, siempre y cuando éstas cumplan con todos los requisitos. ¿Cuáles requisitos? Los requisitos que vamos a ver aquí a continuación, que son los del artículo 47 del GDPR. Seguimos acá entonces en el contexto internacional. Y la norma internacional, pues por excelencia, donde encontramos las definiciones de las normas corporativas vinculantes, es esta norma europea. Entonces, aquí este artículo 47 se permitió definir 3 aspectos generales clave que se van a tener en cuenta en el momento en que yo quiera contar en mi organización con las normas corporativas vinculantes. La primera, que la autoridad de control me las apruebe. Pero esto lo vamos a ver más adelante porque van a haber más estadios, digamos, de aprobación. Tener también unos elementos mínimos que tienen las normas corporativas vinculantes, y por mínimos no son pocos, por mínimos son bastantes, de acuerdo con esta norma, que vamos a verlo también un poco replicado acá en Colombia. Y también vamos a tener unas condiciones para el intercambio de información entre responsables y encargados y la autoridad de control. Van a haber unos formatos específicos, unos procedimientos específicos que se quieren o que se deben seguir. Pero pues no vamos a ahondar mucho en esto porque les digo, esto es simplemente para hacer un paneo general de cómo estamos a nivel internacional. Listo. Vamos a ver entonces las características. Ya vimos entonces que tenemos unas políticas de protección a las cuales se adhieren las empresas. Y esas políticas son las normas corporativas vinculantes. Que esto se aplica en el contexto de la transferencia internacional de datos personales, que pueda darse de acuerdo con la norma europea entre responsables y encargados. Acá esto va a cambiar un poco y ya lo veremos más adelante. La transferencia se da con las empresas de un grupo o de unión de empresas que hagan la misma actividad económica. Esto también va a cambiar acá, no lo tenemos tan definido. ¿Que son jurídicamente vinculantes? Sí, efectivamente lo son. Y que deben ser aplicadas para todas las empresas del grupo o la unión de empresas que pues se hayan comprometido a cumplir con estas. Entonces, estas son las características, pues a manera resumida, que hemos visto y que nos van a servir de insumo para seguir pues en nuestro entendimiento. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Qué logramos? Entonces, bueno, tenemos varias ventajas y es que pues al entender mejor las transferencias de información, es decir, si yo sé qué información tengo,
qué puedo hacer o qué no puedo hacer con esta información, pues puede idear cuál es la mejor estrategia para también utilizar esta información a favor de la empresa, como si fuera como un activo o como un aliado, ¿sí? Entonces puedo sacar provecho regulado, claro está, en el buen sentido, de esta información. Puedo tener una mejor imagen ante la autoridad nacional competente. Entonces, digamos, si esto pasara en Colombia, pues tendría yo una mejor imagen ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Puedo crear también una confianza entre mis clientes. Entonces, aquí yo voy a decir, listo, voy a tener una confianza entre mis clientes, yo tengo unas normas y acá estoy garantizándoles a ustedes que se están cumpliendo a cabalidad porque esto viene avalado por la autoridad nacional competente. Y finalmente, pues, voy a poder tener una buena referencia respecto de los otros agentes del mercado que realizan la misma actividad económica y también pues voy a facilitar negocios internacionales, ¿sí? Entonces, acá dentro de este mismo esquema de los antecedentes internacionales, hay que llamar la atención en que no solamente es Europa la que tiene estas normas, sino que muchas legislaciones ya a nivel de Latinoamérica han venido desarrollando esto en sus leyes. Entonces tenemos como por ejemplo a Panamá, tenemos a México, tenemos a Ecuador, claramente tenemos a Colombia, que es pues el caso de estudio del día de hoy, que se han sumado a tener esto en sus legislaciones, pero que pues todavía, como es nuestro caso nacional, están en desarrollo. Entonces, listo nuestro primer componente, en donde vimos los antecedentes internacionales y ahora vamos a ver la razón de ser de las normas corporativas vinculantes en nuestro contexto nacional. Entonces, ahora vamos a abordar el tema desde este contexto nacional colombiano y para esto a mí me gusta dar un contexto y es un contexto para poder como continuar con esta sección. Entonces, acá vale la pena referirnos a dos normas muy importantes. De acuerdo pues con el orden cronológico, tenemos que desde 2008 tenemos el régimen especial de protección de datos personales, que este habla de la información contenida en bases de datos, pero que se especializa en información financiera, crediticia, comercial y de servicios, ¿sí? Por el otro lado, tenemos a nuestro régimen general de protección de datos personales, que es nuestra ley 1581 de 2012, la cual se encarga de aspectos generales de protección de datos y pues este régimen también se compone pues de los decretos reglamentarios. Uno de estos decretos, el 1074 de 2015, que recoge pues al 1377 de 2013, que son los decretos que pues han venido tratando este tema. Entonces, ya con esto en mente, ¿cómo está con este pequeño marco que vemos acá? Y con lo que hemos hablado a partir del antecedente internacional, vamos a tener los insumos para entender un poco pues todas estas normas. Entonces, ahora vamos a ver que desde el 2008, en la ley 266, pues se ha venido creando como este interés. Hay una preocupación de qué hacer cuando la información se entrega a otro país. Entonces ahí podemos ver que hay un artículo en que nos habla de qué pasa si el receptor de la información fuera un banco de datos extranjero. Y acá lo importante es que la ley se preocupó por verificar si las leyes del país receptor pues otorgan o no otorgan unas garantías suficientes para la protección de datos. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá desde 2008 ya estamos en esto. La norma europea que les conté es de 2016, ¿sí? Entró en vigencia pues ya para operación posteriormente, pero pues su origen viene de antes. Entonces, pues para que veamos que acá en Colombia siempre hemos sido como muy cuidadosos en eso, siempre hemos estado muy a la vanguardia, nuestras normas son suficientes, nuestras normas son buenas al respecto y eso es pues de resaltar. Bueno, tenemos entonces ahora aquí que dice nuestro régimen general de protección de datos. Entonces, cuando nos decían atrás que se otorgan garantías suficientes, vamos a ver entonces qué son las garantías suficientes. Pero para entender si unas garantías son suficientes o no, necesitamos ahondar en el tema de transferencia de datos internacionales que se regula desde el régimen general de protección de datos. Entonces,
Ustedes pueden ver acá que el artículo inicia diciendo que se prohíbe, ¿sí? Inicia con una prohibición. Se prohíbe la transferencia de datos personales de cualquier tipo a países que no proporcionen niveles adecuados de protección. Entonces, fíjense que acá volvemos a un concepto en el cual no nos queda claro qué es un nivel adecuado de protección o qué es una garantía suficiente, ¿cierto? Vamos a ver entonces qué nos sigue diciendo el artículo. Bueno, a renglón seguido, este artículo nos dice que, bueno, que se prohíbe la transferencia de datos personales a países, pero sí nos define qué es un nivel adecuado de protección. Entonces dice, un nivel adecuado de protección es cuando se cumplen los estándares fijados por la Superintendencia de Industria y Comercio sobre la materia. Entonces, bueno, acá yo quisiera hacer un paréntesis, pues puede que ustedes ya lo sepan, pero pues en este punto siempre es importante entender que la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro de sus funciones, tiene ser autoridad competente en materia de datos personales en Colombia, y por eso es que la norma le dice a la superintendencia, por favor, defíname cuando hay unos estándares de nivel adecuado. Entonces, con esto claro, vamos a ver entonces qué nos ha dicho la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, efectivamente, la superintendencia lo hizo. Y ahí ustedes pueden ver en pantalla cómo definen la circular única los criterios para determinar si un país cumple o no cumple con un nivel adecuado de protección de datos personales. Entonces, lo primero es que se exige al país que tenga un ordenamiento jurídico de normas aplicables al tratamiento de los datos personales. Esto va a ser fundamental, ¿por qué? Pues esta va a ser nuestra base de todo. Teniendo unas normas aplicables, pues va a ser mucho más fácil nuestro entendimiento. Lo segundo es que estas normas tengan los principios aplicables. Estos principios aplicables al tratamiento de datos, yo quiero llamarle la atención acá y que hagamos un ejercicio, si tienen por allí un papel a la mano, los apunten. Acá los tenemos en pantalla. ¿Cuáles son los principios? Para nosotros, para nuestra regulación, es fundamental el tema de los principios, ¿sí? Entonces vamos a ver que por favor, que cumplan con qué principios, con el de legalidad, con el de finalidad, el de libertad, veracidad o calidad, transparencia, acceso, circulación restringida, el de seguridad, el de confidencialidad. Esos son los principios que dice la superintendencia que pues nos rigen a nosotros y que de acuerdo al régimen general de datos pues es lo que en lo que nosotros nos fundamentamos. Bueno, entonces ahí le ponemos cuidado a estos principios. Listo, en tercer lugar, la superintendencia dice que es necesario que pues, la norma contemple unos derechos que le sean exigibles a los titulares, ¿sí? Que también le imponga unos deberes y unas obligaciones a los responsables o a los encargados, y que pues así como tengo unos derechos que son exigibles, pues que yo tenga también los medios o las vías judiciales o administrativas en donde yo pueda exigir el cumplimiento de esa ley, ¿cierto? Entonces también es bueno pues tener una autoridad, ¿sí? Una autoridad pública encargada de esta supervisión del tratamiento de datos personales. Así como les decía, dentro de las funciones de la SIC está ser la autoridad de protección de datos personales en Colombia, pues bueno, buscamos que en este país tercero también haya una autoridad competente en este sentido. Listo. Entonces, acá vamos a ver finalmente cómo es la regulación de las normas corporativas vinculantes en Colombia. O sea, ¿la hay? ¿No la hay? Y efectivamente sí la hay. Tenemos que en el artículo 27 del régimen general de protección de datos está la regulación de las normas corporativas vinculantes. Esto no es nuevo. Esto lo tenemos desde 2012, pero entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué no se aplican? ¿Por qué no se ha escuchado esto? ¿Cierto? ¿Por qué no hemos hablado de esto al respecto? Entonces, pues lo que podemos ver ahí en la redacción del artículo es que cuando surge la norma a la vida, le dice al gobierno nacional, por favor, expida la reglamentación correspondiente, y en realidad esto no ha sucedido del todo hasta el momento. Entonces, como no ha sucedido del todo hasta el momento, pues no contamos con algo que nos permita, con este vehículo que nos permite implementar. Entonces, sin embargo, pues ya vamos a tocar este punto más adelante, simplemente es para contarles cómo está. Yo no quisiera avanzar de sección sin antes mostrarles
que respecto de la sentencia C748 de 2011, que es la sentencia que declaró exequible el proyecto de la hoy ley estatutaria 1581, pues la Corte Constitucional también habló de las normas corporativas vinculantes como un complemento de la regulación para la protección de datos personales. Entonces, fíjense que ya también tenemos a nivel jurisprudencial como ciertos pronunciamientos y habla de las normas corporativas vinculantes como unos códigos internacionales de conducta para la protección de datos personales, en especial para el flujo de estos datos personales. Y también dice que pues estos códigos de conducta para las buenas prácticas en esta materia se convierten en un instrumento adicional para la efectiva garantía del derecho a habeas datos. Era lo que les quería compartir en esta sección y no sin antes decir, como, bueno, entonces la Corte también lo tuvo en cuenta, ¿sí? Ya vamos en que en Colombia ya sí se ha hablado, por lo menos sí se ha hablado de normas corporativas vinculantes a nivel jurídico. Entonces, bueno, vamos a ver ahora sí en las normas corporativas vinculantes como camino a la certificación de buenas prácticas empresariales. Entonces, bueno, hasta el momento ya vimos cómo surgieron, cuáles son las necesidades, cuáles son las ventajas que podemos tener en nuestras empresas si las implementamos cuando sea el momento. También hemos visto cómo en otros países, cómo otras legislaciones ya cuentan con ellas, legislaciones europeas, legislaciones latinoamericanas. Y pues en línea con esto vamos a ver entonces qué está pasando hoy en la reglamentación con el gobierno nacional. Entonces, actualmente el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo está impulsando un proyecto de decreto en el cual piensan adicionar al decreto 1074 que les contaba al inicio. Bueno, al inicio no, ahorita hace poco. Entonces, bueno, eso es el número 1 que ustedes ven ahí. El número 2 se trata de un proyecto de decreto que fue promovido, ¿sí?, en 2012, pero que en realidad no logró ver la luz jurídica, ¿sí? Esto en realidad no surgió a la vida jurídica y trataba temas de normas corporativas vinculantes. Vamos a ver más adelante que tienes este título de allí. Y por eso lo ven en gris, porque pues se hizo, se intentó, fue algo que se quiso, una buena intención a regular lo que pide este artículo 27, pero pues en realidad, o sea, no es nuestra realidad, no corresponde a lo que nos rige él en este momento. Entonces, vamos a ver cómo, qué insumos nos trae este proyecto de decreto en el año 2021. Entonces, comencemos por ver esta definición. Entonces, la definición nos dice que las normas corporativas vinculantes son también políticas o códigos de conducta de obligatorio cumplimiento, asumidas por el responsable del tratamiento de datos establecido en el territorio colombiano para realizar transferencias o un conjunto de transferencias de datos personales a un responsable. Fíjense que acá los roles, acá no nos dan roles de encargado, sino de responsable a responsable, que se encuentra ubicado por fuera del territorio colombiano y que haga parte de un mismo grupo de empresas. Entonces, fíjense que acá las normas corporativas vinculantes están, este concepto, esta definición, ya si viene muy similar, digamos, pueden ver ustedes ya están en la capacidad de hacer esta comparación de lo que se les presentó al inicio como antecedente internacional a lo que pueden ver ahorita de lo que es el proyecto, de lo que puede suceder acá en Colombia. Entonces pueden ver que estos traen componentes como políticas o códigos de conducta. Definitivamente la palabra vinculante nos indica que es de obligatorio cumplimiento y que son asumidas por responsables. Acá está el rol del responsable de tratamiento de datos que está en territorio colombiano, claro. ¿Y cuál es la acción? La acción consiste en realizar transferencias de datos personales. ¿A quién? Pues al otro responsable que se encuentra fuera del territorio colombiano. Entonces, eso es fundamental y también es importante ver acá cómo los responsables deben ser miembros de un mismo grupo empresarial. Fíjense que acá ya no hablamos de grupo empresarial y o grupo de empresas que realicen la misma actividad económica,
sino simplemente lo dejamos en grupo empresarial. Bueno. Entonces, seguidamente, el proyecto de decreto trae otro artículo, un artículo que es también fundamental en este proyecto, y es que exige a los grupos empresariales que piensen adoptar las normas corporativas vinculantes a garantizar los datos o que el tratamiento o las operaciones de tratamiento sobre estos datos sean tratados conforme a los principios consagrados en la Ley 1581. Entonces, ¿se acuerdan acá cuando yo les dije que cogieran un papelito y que escribieran cuáles eran los principios que nos decía la SIC? Y que también, pues, obviamente nos los dice la SIC, pues, porque son los principios que nos regulan en nuestro régimen general de protección de datos. Bueno, pues fíjense que los principios que nos traen acá, ustedes los pueden ver en pantalla. Estos principios de acá nos hablan de la licitud en el tratamiento, que sea leal, que sea transparente, que sea con fines determinados y legítimos, que eso podemos verlo en la legitimidad de la finalidad, que sean adecuados y que sean pertinentes y limitados. Entonces, ahí podemos ver un principio de minimización de datos, que sean exactos, que ahí podemos ver una limitación en el plazo de la conservación de los datos, y nos hablan también del tema del principio de responsabilidad proactiva. Como ustedes los ven aquí, como están así mencionados, estos principios están tal cual como están redactados en la norma europea, en el artículo 5 del GDPR que hablábamos adelante. Entonces, esto simplemente no es como pues para satanizar el proyecto, ni mucho menos, simplemente es para decirles que si ustedes ven principios diferentes, la intención es la misma, tal vez será algo a un simple comentario que pues deberán hacerse ajustes, que los principios pues que estén aquí en este proyecto coincidan totalmente con los que son que están hoy en día en nuestro ordenamiento jurídico, pero pues que en realidad la intención es que se cumplan los principios, ¿sí? Entonces, esto simplemente a modo de un comentario para llamar la atención de ustedes en qué estamos y cómo estamos. Ahora sí, vamos a ver entonces un tema un poco más técnico, un poco más de requisitos, porque cuando yo les dije que venían entonces, ¿qué deben tener las normas corporativas vinculantes? Pues entonces a nosotros nos van a dar una serie de requisitos que son muy importantes a tener en cuenta si estamos pensando implementar estas normas en nuestro grupo empresarial. Entonces tenemos acá que la estructura de datos, la estructura y datos de contacto del grupo de empresas y de cada uno de sus miembros va a ser muy importante que quede plasmada en la política, en las normas corporativas vinculantes. ¿Por qué? Esto no es ajeno a las políticas de tratamiento de información. Muchos de estos requisitos ustedes pueden verlos hoy reflejados en las políticas de tratamiento de información, digamos, en lo que deberían tener, ¿sí? Como por lo menos la identificación de quién es el responsable, ¿sí? Y acá, pues, quiénes son los datos de contacto del grupo de empresas, quiénes son sus miembros. Bueno, tenemos también acá que es importante tener la transferencia de datos, la categoría de datos personales, el tipo de tratamiento y sus fines, los titulares afectados, el nombre del tercer país a donde van a ir los datos. Esto va a ser fundamental para que las personas o los titulares o interesados sepan qué va a pasar con sus datos, por qué van a hacer esta transferencia, por qué se da esta circulación de su información o el flujo de información. Entonces, bueno, indispensablemente el carácter que sea jurídicamente vinculante, pues eso es digamos, uno de los pilares de las normas corporativas vinculantes, ¿sí? Y que sea vinculantes tanto a nivel interno, ¿sí? Como a nivel externo. Se tiene acá la aplicación de los principios generales en materia de protección de datos. Vimos los principios, entonces ya sabemos que si bien pues el decreto nos trae unos nombres de principios que no nos son tan familiares a nuestra legislación, pues sabemos que la intención es cumplir con los principios que ya vimos anteriormente. Entonces, eso por ese lado, y también pues hace referencia a los derechos de los titulares y los medios efectivos para ejercerlos. Entonces, bueno, los titulares, estos son sus derechos de acuerdo con el régimen general de protección de datos, y estos son los medios. Entonces, estos son los canales que ustedes tienen disponibles, este es el correo electrónico,
estos son los teléfonos, acá puede poner sus consultas, puede poner sus reclamos. También es importante ver acá la aceptación por parte del responsable del territorio colombiano de la responsabilidad por cualquier violación a las normas corporativas vinculantes que se puedan presentar, así vengan no solo él, sino de cualquier grupo, de cualquier miembro del grupo de empresas establecido en Colombia. Acá está pues, así, digamos que en materia de responsabilidad, pues se podría, este responsable, pues podría decir que él en realidad no tuvo como una culpa en esto y se podría excusar si demuestra que el otro miembro del grupo pues fue efectivamente el que causó el daño que se está imputando y que no fue él, entonces podría ser exonerado de responsabilidad. De lo contrario, pues tiene que aceptar de acuerdo pues como está acá en las normas. Bueno, también tener en cuenta las medidas adoptadas para impedir las transferencias a otras entidades que no pertenecen al grupo de empresas. Entonces, ¿qué medidas van a adoptar? Entonces, pueden ser medidas técnicas, administrativas, jurídicas, que les permitan tener garantías a los titulares de que estas transferencias no van a ser pues a un grupo de empresas que no estén autorizadas. También tener en cuenta la referencia al personal encargado del cumplimiento de las normas corporativas vinculantes, así como la supervisión de la formación y el trámite de las reclamaciones. Es muy, muy importante tener ya como un grupo, un personal encargado para esto, ¿sí? Acá ya estamos viendo cómo se están implementando roles a nivel de las organizaciones. Es muy importante tener en cuenta que, y esto sí es por cómo lo maneja la superintendencia, y es que si yo me comprometo a algo, yo como empresa haga todos los esfuerzos y enfoque todos mis esfuerzos por en realidad cumplirlos. Esto no puede ser de papel. O sea, en realidad, si nosotros vamos a implementar esto en las empresas, por favor, hagámoslo con la plena convicción de que vamos a poner todos nuestros esfuerzos para cumplir, porque en caso de que venga la autoridad, pues se van a dar cuenta. Y no porque venga la autoridad, sino simplemente porque está bien cumplir y proteger los datos personales de los titulares, de los clientes y de las personas que confían en nuestra organización. ¿Sí? Más allá de una norma, más allá de porque venga la autoridad y me multen por unas sumas X o Y, es porque es nuestro deber también como empresarios, pues velar por la información de nuestros titulares. Entonces, eso también es para tenerlo ahí en cuenta. Y pues tener en cuenta también mecanismos establecidos para comunicar y registrar las modificaciones introducidas a las políticas pues de las normas, y notificar a la SIC en caso de que hayan estos cambios. Digamos que acá es muy importante tener informada a la autoridad de qué cambios se están haciendo, de cómo se están llevando las cosas al interior de la organización. Listo. Vamos a ver también, como les decía, el mecanismo de cooperación con la SIC para garantizar el cumplimiento por parte de todos los miembros de los grupos de las empresas, porque ya saben que si no cumplen, pues pueden haber unos temas de responsabilidad, unos temas de sanciones. ¿Por qué? Pues porque tiene que tener, porque esto es jurídicamente vinculante. Entonces, hay que poner aquí la lupa, y por eso se están creando estos mecanismos de cooperación. Y bueno, otro aspecto que tenemos acá es la formación en protección de datos pertinente para el personal que tenga acceso permanente o habitual a los datos personales. Entonces, pues esto ya lo vemos. Hoy en día, pues es necesario que a nivel interno de las organizaciones estemos capacitando a las personas, estemos haciendo espacios de formación, piezas para información constante, regular, dando tips, dando cápsulas de conocimiento que permitan estar en actualización y que permitan sensibilizar al personal que tenga acceso o que trate datos personales. Entonces también tenemos acá la adopción de medidas, digamos, de responsabilidad demostrada. También son muy importantes a tener en cuenta. Y pues las especificaciones o requisitos adicionales que tenga la Superintendencia de Industria y Comercio. Bueno, esto acá es fundamental. Bueno, me salté uno que eran los procedimientos
de los titulares que presenten las consultas o reclamos y que estos sean atendidos oportunamente como de conformidad a lo que dice la ley 1581. Entonces acá es muy, muy importante, tanto para las normas corporativas vinculantes como para, digamos, cualquier manual de atención a reclamos que ustedes tengan hoy en funcionamiento al interior de sus empresas, tener en cuenta que hay unos tiempos especiales para manejar consultas, unos tiempos especiales para manejar los reclamos, para darles trámites y respuestas al titular, que hay unos temas y no se pueden tratar de manera indistinta como si fuera cualquier otra solicitud que llega a la compañía. Entonces, esto para que lo tengan en cuenta hoy en sus empresas, pero para que lo tengan en cuenta si lo están viendo también a futuro con unas normas corporativas vinculantes. Fíjense que no son cosas que hoy en día no se estén dando. Entonces, recuerdan que muy al principio yo les decía que el artículo 47 del GDPR traía 3 requisitos generales que eran muy importantes para hacer funcionar estas normas corporativas vinculantes. Pues bueno, resulta que acá también, digamos, en este proyecto de decreto se han contemplado 3 requisitos que son bastante importantes para la aprobación de las normas corporativas vinculantes por parte de la SIC como autoridad competente en materia de protección de datos. Entonces, lo primero es garantizar que estas normas sean jurídicamente vinculantes y que se apliquen a todos los miembros que hacen parte del mismo grupo de las empresas como responsables del tratamiento. Entonces, acá, si todos nos montamos en este bus, todos vamos a estar respondiendo, todos vamos a canalizar nuestros esfuerzos para que así sea y pues a todos nos es vinculante la aplicación de esto al nivel interno de nuestras organizaciones, que también en número 2, que se confieran expresamente a los titulares de datos la facultad de ejercer los derechos, ¿sí? Siempre hemos visto que es muy importante que no solo los titulares tengan unos derechos, sino que tengan las vías judiciales y administrativas pues para cumplirlas. Entonces, en este caso, es que yo pueda ejercer mis derechos plenamente como titular, y en un tercer pues estadio dejan un poco más abierto a cumplir los requisitos establecidos en el decreto. ¿Cuáles requisitos? Pues el listado de requisitos que acabamos de ver juiciosamente y que tratamos de explicar. Acá era donde yo les quería decir que las normas corporativas vinculantes, si bien van a necesitar la aprobación de la SIC, van a haber 2 etapas de aprobación. La primera va a ser la aprobación interna que se va a dar en las organizaciones, porque la aprobación va a ser primero sometida al órgano máximo pues, que correspondan los estatutos de la sociedad o que acuerden el grupo de empresas. Y luego de que pasen esto allí, van a ir ahora sí, a aprobación de la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, esto aquí para que lo tengan en cuenta. Vamos a pasar ahora a la certificación. Nosotros hemos hablado con las normas corporativas vinculantes cómo camino a la certificación de buenas prácticas empresariales. Pero esta certificación de la que les voy a hablar no tiene que ver con la certificación del título, pero se la traje a colación porque esto aparece en ese decreto de 2012 que aparecía como un grisecito que les dije que nunca surgió a la vida jurídica, pero que pues en este punto es importante entender. ¿Por qué? Para explicarles qué ha pasado o qué fue lo que se intentó hacer muy en el 2012 recién surgió la ley. Entonces, bueno, para esto es necesario recurrir otra vez a nuestro antecedente internacional para entender que pues en este GDPR se define la certificación como la creación de mecanismos de certificación en materia de protección de datos y de sellos y marcas de protección de datos a fin de demostrar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente reglamento. Entonces, si yo tengo la certificación, estoy demostrando que cumplo con el GDPR, ¿sí? Y esto tiene como 3 elementos importantes a destacar, y es que la certificación puede ser voluntaria y estará disponible pues a través, hay que pasar por un proceso, como todo, que la certificación pues va a ser expedida por unos organismos de certificación especiales o por la autoridad de control competente. Y tercero, pues que la certificación se expedirá a un responsable o un encargado por un periodo máximo de X tiempo y que pues podrá ser renovado. Entonces, este es el espíritu de la certificación en Europa. Pero digamos que el proyecto
de decreto de 2012 se tomó una noción diferente. Entonces, ahora ya tenemos elementos tanto internacionales, tenemos elementos de cómo son las normas corporativas vinculantes, que es lo que quiere el proyecto de decreto actual de 2021, pero vamos a ver que cuando surgió el decreto en el 2012, y tenemos acá un gran título que dice capítulo 7, normas corporativas vinculantes, de lo que nos viene a hablar es de la certificación de buenas prácticas y habla de la certificación y dice que pues esto, bueno, vamos a leerlo. La certificación de buenas prácticas en protección de datos y su transferencia a terceros países estará sujeta a las normas y disposiciones que regule el Subsistema Nacional de Calidad. La actividad de acreditación de organismos de evaluación conforme, bueno, acá esta actividad de certificación se la pone o le da esa carga a otras entidades del Estado y fíjense que hasta el momento habla de una certificación, pero no habla de normas corporativas vinculantes. Entonces, está dentro del título, pero esto es otro tema. Está hablando de otra certificación. Entonces, luego dice que a efectos de certificar las buenas prácticas que tenemos. Entonces, la certificación de buenas prácticas en protección de datos y su transferencia a terceros países constituye una presunción del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley 1581. Entonces, nuevamente, un poco como veíamos el concepto acá de certificación, ¿cierto? Entonces, a fin de demostrar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente reglamento. Entonces, se toma esta noción de certificación acá, pero se deja un título de normas corporativas vinculantes. Y en realidad, pues no este decreto no desarrollaba pues todos digamos, el concepto, la noción como políticas en un grupo empresarial para la transferencia. No, eso no era lo que se desarrollaba acá. Entonces, pues por eso, no se vio mucho, no salió a la luz jurídica. Entonces, pues eso era lo que les quería compartir respecto al tema de certificación. Para ya concluir y decir si las normas corporativas vinculantes aplican en Colombia. ¿Cómo estamos? ¿Ustedes qué creen después de todo lo que hemos visto? Entonces, tenemos acá unos elementos que ya hemos puesto sobre la mesa. Tenemos que es una realidad empresarial, que hay unos antecedentes internacionales muy fuertes que indican que efectivamente sí digamos, si son efectivos, son buenos a nivel de, digamos, aplicarlo a nivel empresarial para las organizaciones son buenos, son ágiles, son suficientes, cuentan con la aprobación de la autoridad competente, entonces digamos que es una ventaja para nosotros como empresarios. Contamos también con el régimen general de protección de datos y con una norma que desde 2012 me dice, existen las normas corporativas vinculantes, por favor, reglamente esto. Tenemos unos esfuerzos que se hicieron en 2012 que como pudimos ver no fueron los más acertados, pero que actualmente el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo está haciendo unos esfuerzos grandes, trayendo unas normas que pues en materia de principios podrían aceptar ciertos ajustes, pero que en realidad es una norma que se basa en una norma, digamos, en el más alto estándar de protección en materia de datos personales, que es la norma europea, que vemos que es completa, que vemos que trae unos beneficios claros para los empresarios y que está en trámite. Entonces, en este momento nuestro futuro, pues sí es incierto, pero tenemos unas bases grandes en las cuales, pues, creo y espero que sea pronto en que estas normas corporativas vinculantes se encuentren reglamentadas y podamos aplicarlas por fin en nuestra pues, legislación colombiana y a nivel interno en nuestras empresas. Entonces, pues es una oportunidad para que lo vayan pensando, para que lo vayan analizando internamente de cómo se puede ver esto, si les parece que es apropiado para su grupo de empresas o no, y esperar porque esto pueden haber muchos cambios, eso simplemente es un proyecto de decreto que pues va a estar fuertemente modificado como generalmente pasa y bueno,
pues esto era lo que les quería contar el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes pues por su atención, por toda su paciencia y pues nada, si tienen preguntas, pues podríamos seguir aquí a la sección de preguntas. Bueno, vemos que la información fue muy completa, todo quedó súper bien. Bueno, no, entonces, pues yo entiendo que esta hora es complicada, entonces, pues no, muchísimas gracias por su asistencia, muchísimas gracias pues por su atención y bueno, pues esperamos que sea de ayuda, pues en el Arte More siempre estamos pues para servirles, entonces cualquier duda o pregunta pues nos pueden contactar y con mucho gusto pues también los podemos asesorar en esos temas. Perfecto, Muchas entonces gracias, Juan muchas Esteban. gracias, Honorato, por participar, por compartirnos el conocimiento en normas corporativas vinculantes. Y agradecemos a todos los asistentes por participar y que por favor sigan conectados con diferentes eventos que tenemos desde AmCham. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Chao.